Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Qué tema vamos a tratar hoy día? Los dones espirituales del Espíritu Santo. Amén. No va a ser un mensaje como los demás cultos. Amén. Va a ser un mensaje de enseñanza y esperamos que sea de bendición para usted. Amén. Dios les bendiga. Entonces vamos a dar comienzo a lectura en el nombre de nuestro Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, y acá pongamos atención en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidades de dones. O sea, hay muchos dones. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. No está hablando de una iglesia. Pero es el Señor, es el mismo. Y hay diversidades de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. No es para jactarse de los dones, no. Es para trabajarlo en la obra. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra, diga conmigo, palabra de sabiduría. Ahí llevamos un don. A otro, palabra de ciencia. Diga palabra de ciencia. Vamos con el segundo don. Según el mismo Espíritu, a otro es un don la fe. Por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de, diga conmigo, dones de sanidades. Por el mismo Espíritu. A otro, el hacer. Ese es otro don. A otro, el don de profecía. A otro, el don de discernimiento de ¿qué? De espíritu. A otro diverso, otro don, géneros de lenguas. Y a otro, interpretación. Ese es otro don. Pero todas estas cosas las hace uno. Y es el mismo, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como el que quiere. O sea, esto no es para el que no desea, bueno, no coma nomás. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Tóquese su oído, su boca, su nariz. Ve que todos lo necesitamos, los miembros que tenemos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde tiene el oído usted? ¿La boca o no? No. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Versículo 19 y último. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Tome su asiento. Vamos a estudiar, hermanos amados, en esta enseñanza, los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos de estudiar este tema, hermanos? ¿Por qué tenemos que estudiar este libro?
Bueno, los miembros de la iglesia primitiva que vivían en Corintio, esto es una carta a la iglesia de Corintios, amén. ¿Son palabras de quién? Del apóstol Pablo. Diga conmigo, son palabras del apóstol. ¿Hacia quién? Hacia la iglesia de los Corintios. Los miembros de la iglesia primitiva que vivían en Corintio luchaban con muchos problemas. O sea, esta iglesia de Corintio tenía muchos problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Que existen en el mundo de hoy. Así como pueden haber problemas aquí en la iglesia, en otras iglesias, problemas matrimoniales, familiares, problemas sexuales. Había eso en esa iglesia, para que usted me entienda. Amén. Y tales como la falta de unidad. Ese es el problema que tenían ellos. No eran unidos. Las falsas enseñanzas estaban carcomiendo la iglesia de Corintios. Había el problema de la inmoralidad. Y en Primera de Corintios aprendemos que el apóstol Pablo les enseñó a esos santos cómo promover la unidad en la iglesia o cómo aprender las cosas de Dios. Le enseñó la fusión del cuerpo físico. Por eso lo que leíamos recientemente de los olfatos, de los oídos. El apóstol Pablo se asemejó a nuestro cuerpo físico para desarrollar un diálogo como consejo a la iglesia de Corintios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Pablo le enseñó a esos santos cómo promover la unidad en la iglesia, cómo aprender las cosas de Dios, la función del cuerpo físico como templo del Espíritu Santo. Le enseñó la naturaleza de los dones espirituales, la importancia de tomar la Santa Cena dignamente y la realidad de la resurrección. A través de la enseñanza de Pablo registrada en Primera de Corintios, hermanos, podemos aprender diferentes doctrinas, principios que nos ayudarán a vivir a cada uno de nosotros rectamente a pesar de cualquier iniquidad con la que nos podemos encontrar en lo largo de la vida. No sé cómo se escuchará el audio. ¿Quién escribió el libro, hermano? Vamos paso a paso. El apóstol Pablo. El primer versículo de Primera de Corintios indica que fue enviada por el apóstol Pablo. Bien por eso. Y un discípulo llamado Sóstenes, quien pudo haber desempeñado la tarea de escribir a Pablo. Si bien los detalles de la función de Sóstenes no se conocen, y es claro que Pablo fue el autor del contenido de la epístola hacia la iglesia de Corintios. ¿Cuándo y dónde se escribió esta carta a la iglesia de Corintios? Bueno, Pablo la escribió la epístola conocida como Primera de Corintios cerca del final de su visita de 3 años de duración en Éfeso. Durante su término entre los años 55 y 56 después de Cristo se escribió esta carta del apóstol Pablo. Ya Jesús ya había ascendido a los cielos, a la diestra de su Padre, y acá estaban los apóstoles. Amén. ¿Y para quién se escribió este libro y por qué? Eso es la pregunta que nos hacemos. ¿Para quién fue escrito este libro y para qué fue escrito y por qué se escribió? Bueno, la epístola fue escrita a los miembros de la iglesia en la ciudad de Corintios. Y Pablo había predicado el evangelio en Corinto durante casi 2 años. Y había organizado una rama de iglesia. O sea, Pablo, aparte de estar en Éfeso, levantó muchas iglesias en ese entonces. Pero desafortunadamente, esta epístola después se perdió a lo largo de la vida del apóstol Pablo. Y Pablo recibió otro informe, y aquí le llegan otras noticias al apóstol Pablo. Pablo recibió un informe de miembros de la iglesia de Corintios en relación con los problemas que la iglesia tenía en ese momento. Era una iglesia muy problemática, hermano, la iglesia de Corintios. Si usted lo estudia, hermano amado, se va a encontrar con grandes sorpresas en esa iglesia. Había miembros de la iglesia de Corintios en relación con los problemas que la iglesia tenía allí. Eso lo habla 1 de Corintios 1:11. A cual respondió por medio de otra epístola, la que conocemos como primera y segunda carta de los Corintios hacia la misma iglesia. En la época de Pablo, Corintio era la capital de la provincia romana de Atalia, que comprendía la mayor parte de la antigua Grecia, al sur de Macedonia. Gloria a Dios. Y en esa epístola Pablo dejó en claro, o sea, Pablo, aparte de tener un carácter duro, reprensivo, con autoridad, él les dijo esto. En esa epístola Pablo dejó en claro que los miembros de la iglesia carecían de unidad. O sea, Pablo le dijo, ustedes pueden tener dones, ustedes pueden tener talento, ustedes pueden tener membresía, pero una cosa le está faltando a ustedes. Es la unidad. Y una iglesia sin unidad, difícil que crezca. Una iglesia sin doctrina, una iglesia sin enseñanza, difícil que crezca.
Alabado sea el nombre de Dios. Yo creo en el orden, creo que una iglesia ordenada, basada en su doctrina, bíblicamente, cristocéntrico, tendrá futuro. Pero una iglesia así que no le guste estos temas, no tendrá futuro. Porque Dios nos demanda a ser enseñados, a ser ordenados. Amén. Bueno, y los miembros de la iglesia carecían de unidad. Esto es el problema que tenía esta iglesia. Y que algunas creencias prácticas hacían paganas y habían comenzado a influir en observancia de los principios y las ordenanzas del evangelio. ¿Cuáles son las características del libro de Corintios? Como está registrado en Primera de Corintios, Pablo explicó que Jesucristo había cumplido la ley de Moisés. Pablo hizo hincapié en la importancia de la observancia de los mandamientos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Corintios 12:14, Pablo enseña que debemos procurar los dones del Espíritu. Les recuerda a los santos corintios sobre la importancia de los apóstoles, profetas, maestros, sobre el cuidado de los miembros. Deben brindarse los unos a los otros. Pablo testifica que se encuentra entre muchos otros que son testigos de Cristo resucitado. Enseña que todos resucitarán y que el bautismo por los muertos afirma la veracidad de la resurrección futura. Gloria a Dios para siempre. Bueno, eso es como un énfasis, un desarrollo, hermano amado, a lo que vamos a tratar en esta tarde. ¿Quién escribió la carta? Pablo. ¿Cuántos dones hay en la Biblia? 9. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Qué es lo que había en la iglesia de Corintio? ¿Era ordenada? Era desordenada. ¿Qué problemas había? Había división. Era una iglesia, estaban poniendo doctrinas paganas, estaba, ¿cómo le podemos poner? Estaba revolviendo el gallinero. Era una iglesia que ya estaba despreciando los dones espirituales. Ellos según la hacían todas, ellos según tenían los dones espirituales, pero una cosa les faltaba. Y el apóstol Pablo en el capítulo 13 más adelante le dicen, ustedes pueden tener todos estos dones, pueden tener una iglesia muy grande, pero si ustedes no tienen amor, de nada les sirve usar los dones. Gloria a Dios, qué tremendo, hermano. Vamos a 1 de Corintios 12, 7 al 11. Vamos todos juntos. 1 de Corintios 12, 7 al 11. Vamos todos juntos. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. En el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, según el mismo Espíritu. A otros la fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros tienen el don de profecía algunos. A otros discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en... Y cuando leemos los dones del Espíritu Santo hay una palabra que me llama la atención. ¿Qué es lo que es don? ¿Qué es lo que es don? Bueno, averiguando acá qué es un don, viene de la palabra griega charisma. Diga conmigo charisma. Charisma, eso es en griego, que quiere decir dádiva, facultad milagrosa. Eso significa la palabra don en el griego, charisma, que quiere decir dádiva, facultad milagrosa. Y estos dones los entrega, ¿quién lo entrega? El Espíritu Santo, correcto, hermano Claudio. El Espíritu Santo el que lo entrega, el que nos llena, nos bautiza. El que pide, recibe, dice su palabra. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno. Y es el mismo, habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Los dones del Espíritu son una de las maneras en que se manifiesta. El Espíritu Santo se manifiesta de distintas áreas bajo estos 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Los dones del Espíritu son una de las maneras en que el Espíritu Santo se manifiesta en medio de una iglesia. Gloria a Dios.
Y estas son hermosas herramientas. Los dones son hermosas herramientas para la iglesia y edificación de la iglesia. Enseñábamos hace mucho tiempo atrás la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted no cree a los 9 dones del Espíritu Santo, está cometiendo un error. Hay una doctrina, hermano amado, llamado los calvinistas. Y usted lo puede averiguar. Y hay otra doctrina, bajo la doctrina de los sensacionistas, que esta doctrina está, hermano amado, arrasando mucho entre ellos. Y hay que decirlo, hermano, porque nosotros... creo todavía en los dones del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo no pasa de moda. Hay un pastor llamado John MacArthur, en la cual él dice, hermano amados, en su palabra, que los dones del Espíritu Santo dejaron de cesar. O sea, esto es peligroso, hermano amado. Y que ya los dones del Espíritu Santo ocurrió en los Nuevos Testamentos, y desde el tiempo de la gracia los dones ya no pueden ocurrir. Está equivocado este hombre, porque el Espíritu Santo todavía está haciendo milagros. Después se le puede enviar el video. Gloria a Dios para siempre. Los dones del Espíritu Santo son una de las maneras que Él se manifiesta en medio de la iglesia, y son herramientas hermosas, los dones, y las entrega para provecho y edificación de la iglesia. En el versículo 7 dice, pero cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. También lo dice 1 Corintios 14:12. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de iglesia. Gloria a Dios. Es decir, que los dones no son para autoservirme. ¿Para qué son los dones? Para usarlo. ¿Para qué más? Para edificar una iglesia, para hacer un puente de bendición para otros hermanos. No creo que los dones que nos dejó nuestro Dios son para jactarnos nosotros que yo busco más de Dios, que yo soy el más usado en el púlpito. Estamos equivocados. Los dones que dejó nuestro Espíritu Santo, hermano amado, son para beneficio de la obra de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. Es decir, los dones no son para autoservirme, no son para mí, dígalo conmigo, son para servirlo. Claro que sí, porque si no para el servicio, son para los demás. Por eso y mucho más, un don no es una fuente de ganancia. Y esto es lo que muchos hermanos se están aprovechando de los dones espirituales. Por ser sanado yo te voy a cobrar 50,000 pesos y ahí vas a recibir la sanidad. Para eso no son los dones. Lo habla el apóstol Pablo. Por eso y mucho más, un don no es una fuente de ganancia, sino una herramienta para edificar el cuerpo de Cristo. También debemos entender que quien porta un don, ¿cuántos tienen don? Si yo le preguntara aquí, ¿le ha preguntado usted el don que tiene al Señor? Levante su mano, ¿qué don tiene usted? No me lo diga, pero después yo le voy a decir. ¿Cuántos tienen don? Poquito, ¿ah? Muy poquito. También debemos entender que quien porta un don, el que lleva un don, no por eso es mejor y más fiel que el otro creyente. No. O que no tenga nada, son los frutos los que hablan. Ve que usted puede tener dones, puede tener todos estos dones, pero su fruto da más que hablar que los dones. Su testimonio puede hablar más que todo sobre los dones. El fruto es el que habla más que los dones. Porque conozco hermanos que en el momento de la iglesia danzan, profetizan, hacen todos estos dones, lo hacen trabajar, y después termina el culto y se van peleando con su esposo. O sea, el testimonio da mucho más que hablar que los dones. ¿El entendido me entiende? Gloria a Dios. Debemos entender que quien porta un don no por eso es mejor, ni mucho más mejor o mayor que el otro, no. Son los frutos los que hablan más por nosotros. Los frutos son más que los que hablan por los dones. Diga conmigo, el fruto que tengo yo da más que hablar que mi don. O sea, fruto, estamos hablando de nuestro testimonio. El ejemplo que damos en la iglesia, el ejemplo que damos allá afuera. Los dones son un regalo para ministrar y servir en la iglesia. Y solo funcionan cuando Dios lo quiere. Gloria a Dios. Pero los frutos son parte del carácter del creyente. Es algo que lo acompaña todo el tiempo y define qué clase de creyente es usted en realidad. Nuestro fruto nos define qué clase de creyente somos. Poco amén, amén.
Bueno, si hay 9 dones en la Biblia, se dividen en 3 grupos. Número 1, el primer grupo se divide la palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Le voy a nombrar los 9 dones de la Biblia, de la palabra del Señor. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidades, el don de hacer milagro, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Y los 3 grupos serían: primer grupo es más conocido como el don de poder. Y el don de poder, el primer grupo, es fe. Si usted, hermano amado, no tiene fe, no tiene poder. Ese es el don de la fe, tiene poder. El poder, el don de sanidad. Gloria a Dios por eso. Y el tercero, el don de milagros. O sea, tenemos fe, tenemos sanidades, 3 dones más poderosos. ¿Tendrá uno de esos 3? Ahora vamos con el segundo grupo, dones de hablar, palabra de sabiduría, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y último grupo, dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de profecía, palabra de discernimiento de espíritu. ¿Cómo podemos funcionar estos dones de cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos saber que usted tiene palabra de sabiduría? ¿Tendré palabra de sabiduría yo? ¿Tendré palabra de sabiduría en mi vida, en la búsqueda que yo busco? ¿Tendrá usted palabra de sabiduría? Bueno, palabra de sabiduría se debe entenderse como una palabra inspirada en un momento preciso. Y lo más probable en un momento difícil que se necesitaba una solución sabia. Es una declaración sabia para resolver cuestiones problemáticas. Sin embargo, no es la sabiduría que se obtiene mediante la experiencia, el estudio o meditación de la palabra de Dios y la santificación. Este don es otra cosa, es algo que se activa solo por ratos. La otra sabiduría es permanente. Quiere decir que la palabra de sabiduría deberíamos de tenerlo todo, porque la palabra de sabiduría nos enseña a ser maridos, ser sabios, usar la prudencia. ¿Tendrá prudencia usted? Sabiduría. Y sabiduría, esta palabra abarca cuando uno piensa las cosas y después habla. Eso es sabiduría, ser sabio. Ser sabio, Dios nos enseña a usar la sabiduría, el don de sabiduría en todo ámbito, en nuestros trabajos. A fin de mes corremos lápiz y cuaderno para comprar lo que falta en nuestro hogar. Eso es sabiduría, de eso está hablando la Biblia. Por eso digo yo que todos deberíamos tener de sabiduría a fin de mes. ¿O no? Entonces, ¿tiene sabiduría ahora? Hermano Claudio, ¿tiene sabiduría? Amén. Gloria a Dios por eso. Don de sabiduría debe entenderse como una palabra inspirada en un momento preciso. Y lo más probable es un momento difícil que se necesita para una solución sabia. O sea, la palabra sabiduría es ser sabio en todo ámbito. Sabio y sabio es ser prudente, sabio en levantar algún negocio, sabio en distintas áreas. Usted me comprende, hermano. Ser sabio en distintas áreas, usar la sabiduría. Ese es el don. Ahora puedo decir, yo tengo el don de sabiduría. Gloria a Dios para siempre. Como que todos me quedaron mirando así, hermano. ¿Qué está diciendo el hermano? Eso es palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Vamos con el segundo. Palabra de ciencia. Este es un don de revelación donde Dios revela circunstancias específicas de personas. Por ejemplo, cuando hablamos de palabra de ciencia, tiene una estrecha relación con la profecía. Alguien con este don puede saber cosas de los demás con solo mirarlo o saludarlo, pero solo cuando Dios quiere usar a este don. ¿Qué es lo que es palabra de ciencia? Es cuando, hermano amado, cuando tú ves a una persona, lo saludas, lo miras a la cara, Dios te trae, hermano amado, todo el alma de esa persona como anda. Una radiografía en el espíritu. Eso es palabra de ciencia. Gloria a Dios, es un don, es una revelación donde Dios revela circunstancias específicas de personas.
O sea, Dios mismo, el Espíritu Santo, si tú tienes palabra de ciencia, el Espíritu Santo te va a mostrar la radiografía, cómo anda en el espíritu ese varón o esa varona. Gloria a Dios para siempre. Alguien con este don puede saber cosas, escúchelo bien. El que tenga este don de palabra de ciencia debería saber cosas de los demás con solo mirarlo. ¿Se ha fijado que muchas veces instrumentos de parte de Dios, cuando tú lo miras, tú lo saludas y automáticamente ese hombre, esa mujer te despapela todo tu historial y te dice, ¿sabe, hijo? Esto dice el Señor. Y usted agacha el moño nomás y es verdad lo que dijo ese hombre. Eso es palabra de ciencia, hermano. Eso es palabra de ciencia. Número 3, el don de fe. ¿Cuánto tienen fe? ¿Seguro tienen fe? Yo tengo fe. Que Dios nos ayude. Lo que contaba mi esposa el otro día. Ahí uno tiene que activar la fe. El doctor está en la tierra, no conoce a Dios. Y son herramientas fáciles para el diablo para achacar a un cristiano. Eso le contaba yo ese día. Tú no tienes que hacer caso a esas voces de esos hombres. Porque son espíritus que muchas veces son posesiones para atacar la mentalidad, atacar el corazón de un hijo, de una hija de Dios, para menoscabarte. Está bien, son médicos terrenales, Dios los puso, pero hay alguien más sobre ellos. Y ya ahí nosotros tenemos que activar el don de fe. El doctor puede decir otra cosa, pero el que tiene fe puede ver las cosas más cerca. Por eso tenemos que pedirle al Dios el don de fe. Si usted no tiene fe, pídale a Dios el don de fe. Y el don de fe no es muy difícil de entender. Es una fe extraordinaria que viene al creyente en momentos específicos. Escúchelo bien. El don de fe no es muy difícil de entender. Es fácil esto. Es una fe extraordinaria que viene ¿a quién? Al creyente en momentos, claro, en momentos difíciles o específicos, como le pasó a nuestra hermana Baitiere. Ahí donde viene el momento, el don de fe. Donde el creyente puede creer y está plenamente convencido de que Dios hará lo que está pidiendo. Esto es tremendo, el don de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso necesitamos fe, como dice una alabanza. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, trasládate de un lado a otro. Si tú tienes fe por tu familia, de ver a tus hijos, hermano, Dios lo puede cumplir. Por eso el don de fe todos lo tenemos que tener. Yo tengo fe que mi hijo va a ser cristiano. Yo tengo fe que mi hija va a ser cristiana. Yo tengo fe que mi casa va a venir pronto. Yo tengo fe que el médico va a decir otra cosa, que mi madre, mi padre se levantará de esa camilla. Eso es fe. Pero nos falta fe, hermano amado. ¿A cuánto le falta fe? Dígalo conmigo, me falta fe. Ese es el don maravilloso. El don de fe. Qué poderosa esta palabra, hermano. Donde el creyente puede creer y está plenamente convencido de que Dios hará lo que está pidiendo. Este don, el don de fe estamos hablando, este don trabaja de seguro a la par del don de milagros. ¿Ve que está el don de milagros y ahora está el don de sanidad? El don de fe trabaja par a par con el don de milagros. Después lo vamos a enseñar eso. Este don trabaja de seguro a la par del don de milagros. Se cree que Pedro manifestó este don al decirle al cojo de la puerta. ¿Se acuerda la historia de Pedro? Cuando Pedro manifestó este don, el don de fe, al decirle al cojo en la puerta de la Hermosa, en donde él dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. O sea, lo dijo con fe. No se debe confundir la fe salvadora ni con el fruto del Espíritu. En un momento, cabe recordar que la fe con el milagro trabajan juntos. Pedro en un momento tenía a su suegra con un dolor de cabeza fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dijo a su maestro Jesús que esta mujer tenía una enfermedad, un dolor de cabeza fuerte. Bueno, Jesús lo sanó. Jesús sanó y le dio una vida más. Y parece que Pedro no estaba muy contento de ver a su suegra sanada. ¿Cuánto aman a su suegra? Yo la amo. Gloria a Dios para siempre. Sonríe que Dios le ama, hermano. Vamos con el cuarto, dones de sanidades. En el griego igual aparece en plural, solo que dice dones de curaciones. Escúchelo bien. En el griego estamos hablando de dones de sanidades.
En el griego igual aparece en plural, solo se dice dones de curaciones. El plural puede sugerir la sanidad de múltiples enfermedades y no de un don, que solo sana una enfermedad. Además de inferir del plural, que seguramente son variadas la forma en que lleva a cabo la sanidad. Estos dones son necesarios para restaurar la salud física de los que tienen fe para ser sanados. Y por medio de esta poderosa obra, estamos hablando de los dones de sanidades, la gente crea la palabra que es confirmado con estas señales. Gloria a Dios. ¿Entendió eso, los dones de sanidades? Este don son necesarios para restaurar su salud física. Si usted está enfermo, tiene que tener el don de sanidad. Y por medio de esta poderosa obra, la gente creerá al don de sanidad y es confirmada por señales. Gloria a Dios para siempre. Vamos con el don de hacer milagros. Estos son actos sobrenaturales y que se escapan de entendimiento humano. Esto es diferente a hacer sanidad y hacer milagro. Milagro es diferente, porque el milagro es cuando tú ves a un muerto salir de un ataúd. Eso es un milagro. ¿Cuántos creen que todavía Jesucristo levanta a los muertos? Hay un testimonio muy hermoso, más rato se lo voy a enviar, en donde un evangelista, hermano amado, en la época de Gigi Ávila, él se metió, hermano, a la morgue, en donde Dios le mandó allí, a la morgue, a poder levantar un muerto. Para la gente era algo ilógico de que se levantara un hombre dentro de una congeladora. Dice este evangelista, hermano amado, que Dios lo envió, bueno, él buscó mucho tiempo a Dios en ayuno, en oración. ¿Sabe por qué? Y el propósito fue de que este evangelista fue a la morgue, había un guardia dentro, afuerita de la morgue. Y este evangelista le dijo, mira, yo soy hijo de Dios. Ni le dijo yo soy evangelista fulano de tal, yo soy hijo de Dios, le dijo. Y necesito pasar adentro. Pero ¿cómo? ¿Para qué vas a pasar? ¿Tienes tu permiso para poder pasar? ¿Sabes? Le dijo, yo tengo una fe tremenda y Dios me mandó acá para levantar a un hombre. Y este hombre quedó sorprendido, pero ¿cómo vas a levantar a un hombre si hay muchos cuerpos que llevan días esperando a sus familiares para poder retirarlo? Y dice que el guardia lo dejó pasar, hermano amado, y este evangelista pasó para adentro y quedó adentro como algo de 5 minutos. Quedó como 5 minutos y dice que el guardia en ese momento lo entrevistaron. Y el guardia dijo que escuchaba mucho boche dentro de la morgue. Y al momento que el evangelista le tocó la puerta, llamó al guardia. Y el guardia quedó sorprendido y salió corriendo el guardia en ese momento. Y llamó a toda la gente, a todos los guardias, de que había una persona que había levantado a una persona que estaba muerta hace varios días. Y este evangelista después agarró al guardia y le dijo, ¿sabes por qué yo vine a levantar a este muerto? Es porque Dios te vino a llamar y para que tú creas que los milagros todavía existen. Y hoy ese guardia es un lindo evangelista que tiene muchos libros. Los milagros ocurren, hermanos. El Dios de la palabra todavía hace milagros. Su palabra dice, cielo o tierra puede pasar, pero más mi palabra permanece para siempre. Los Dios de milagro todavía hace milagro, hermano amado. Usted puede ver algo muy lejano, pero si usted tiene fe, hermano amado, tiene esa fe más grande que la mía, esa fe puede hacer grandes cosas, puede transformar un milagro. Gloria a Dios para siempre. Poderoso nuestro Dios. Siento su presencia en este lugar. Hacer milagros, estos son actos sobrenaturales, cosas que la gente muchas veces no va a entender y que se escapan del entendimiento humano y de la ciencia. Incluso los médicos pueden quedar sorprendidos, ¿ves? Incluye milagros creativos en cuerpos con grandes defectos de nacimientos o de accidentes. Por eso que usted puede ver los testimonios grandes de hombres que algunos cristianos fueron arrollados por un vehículo, otros fueron atropellados, otros tenían una terrible enfermedad, otros niños o otros pequeños nacieron con deformidades en su rostro y ocurrió un milagro. Yo lo he visto, hermano amado, cómo Dios ha sanado a niñitos, hermano amado, de pulmones y le ha dado pulmones nuevos, lo he visto, por eso yo predico con base. Son milagros que Dios hace creativos por medio del Espíritu Santo. Y cuando Dios hace milagros, lo hace en cuerpos con grandes defectos de nacimientos.
Hace milagros al cobrar la vista. O cómo poner muelas nuevas. Entonces, pero ¿cómo si es algo del cuerpo? No, hermano. Gloria a Dios para siempre. El milagro hace recobrar la vista. Hay un milagro que aparezca un riñón que no existía. Etcétera, etcétera. Pero este don de milagro baja más allá, pues se extiende incluso hacia alterar la misma naturaleza. ¿Sabe dónde podemos ver un milagro? Cuando usted ve a su hermano que está al lado escuchando la palabra. Mis manos, mis pies, el olfato, el gusto, el tacto. Somos un milagro, ¿no? Como dice una alabanza, gloria a Dios, sí, somos un milagro de Dios. ¿Cuántos llegaron enfermos acá a la iglesia un día? ¿Se acuerdan de eso? Dios hizo un milagro, Dios les sanó. Son milagros de parte del Señor. Y ahora vamos al número 6 con la profecía, y acá yo creo que va a quedar la grande ahora. Porque esto hay que enseñarlo, hermano. El don de profecía. La profecía es un don, no es un ministerio. Díganlo conmigo, es un don, no es un ministerio. No es un ministerio. La profecía es un don que sirve para dar mensajes. Escuche bien, esto ha ocurrido incluso acá. La profecía es un don que sirve para dar mensaje de parte de Dios a su pueblo, de manera un poco más específica. La profecía debe concordar con las Sagradas Escrituras y no contradecirla. Esta incluye 3 factores esenciales, que es la edificación, es la exhortación y la consolación. 1 Corintios 14:3, ahí lo habla. Se debe de ser muy cuidadoso, escuche bien a los que les gusta profetizar, se debe de ser muy cuidadoso con este don, debido a que a los muchos falsos profetas que hoy existen, no se deben menospreciar las profecías. Cuando Dios habla, usted no menosprecia el instrumento de Dios. ¿Y cómo puede captar usted cuando es de parte de Dios? Bueno, tiene el don de discernimiento. Hablamos del don de discernimiento. Cuando viene de parte de Dios. Se debe de ser muy cuidadoso con este don. ¿Por qué? Tenemos que tener mucho cuidado. Porque a pesar de estos tiempos hay muchos profetas que hoy existen. Por eso que no se debe menospreciar las profecías de este libro. Pero tampoco se puede recibir como un incauto todo lo que se dice. Usted no puede decir amén, gloria a Dios a cualquier profecía. Menos si usted lo invitan a otra iglesia, no va a decir amén. Gloria a Dios para siempre. Por eso tenemos que tener cuidado con las profecías que se lanzan o que escuchamos de repente. Y cuando oímos profecías de parte de Dios, usted lo hace con reverencia. ¿Sabía eso usted? Que cuando habla el Señor usted tiene que callarse, ojalá arrodillarse y clamar al Señor. Eso es reverencia. Cuando el instrumento está hablando. ¿Por qué? Porque cuando usted usa la prudencia, hace una referencia, usted también hace de probar a los espíritus. O sea, usted se agacha, empieza a clamar, y usted lo que va escuchando en las profecías, ese instrumento usted va discerniendo lo que la profecía habla, concorda lo que nosotros estamos esperando. Si es fácil. Eso lo abre en 1 de Juan 4:1. Discernimiento de espíritu. ¿Qué será discernimiento de espíritu? Discernir los espíritus. Todos tendríamos que tener el don de discernimiento para ver cómo el diablo está trabajando. Bueno, no creo que el diablo esté acá, pero veríamos cómo los demonios están dentro de la iglesia. Discernimiento de espíritu. En la iglesia y fuera de ella se pueden mover 3 espíritus, ya sea en una manifestación, en una alabanza o en una predicación o en lo que sea. Estos 3 espíritus deben estar presentes. El primero es el espíritu de Dios. El segundo, el espíritu del diablo. Y el tercero, el espíritu humano. ¿Cómo saber de lo que está ocurriendo es de Dios? ¿Cómo podemos saber de lo que está sucediendo? Podemos tener una linda fiesta pentecostal, pero ¿cómo podemos saber si esa fiesta viene de parte de Dios o lo estamos moviendo en la carne? Tenemos que discernir. ¿Se ha fijado usted que cuando no sé a qué le ha pasado, pero cuando venimos a adorar a Dios, cuando muchas veces venimos gozosos, pero a mí me ha pasado que muchas veces
voy meditando y me hablo a sí mismo y me doy cuenta que los cultos no son los mismos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que viene mejor y después se va peor. Es porque en el culto hay algo en el ambiente espiritual. ¿Será presencia del Espíritu Santo? ¿Será presencia del diablo o será presencia humana? Y para eso tenemos que tener el don de discernir los espíritus. Me he fijado que muchas hermanas, hermanos, lo que buscan de Dios, lo que oran, muchos han dicho que han visto cosas en la iglesia. Y usted no debe de menospreciar muchas veces lo que esa hermana dijo. Gloria a Dios. ¿Entendió el don de discernimiento? ¿Qué es lo que es el don de discernimiento de espíritu? Discernir lo que es de Dios, lo que es del diablo o de la carne. Si usted anda en la carne, no va a discernir lo del espíritu. Gloria a Dios para siempre. Diversos géneros de lengua. Vamos con el penúltimo. Diversos géneros de lenguas. Estas las lenguas como señal. Esta es la lengua como señal. Diversos géneros de lengua. Marcos 16, 17. Cuando hablamos de diversos géneros de lengua, que son las que Dios da cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, usted no debería hablar en lengua, porque Dios es ordenado. ¿Cuántos han sido bautizados por el poder del Espíritu Santo? ¿En serio? Sí. ¿Cuántos han sido llenados, bautizados con el Espíritu Santo? ¿Y por qué habla profecía? El silencio me dejó sorprendido, hermano. Estas lenguas como señal, es claramente los géneros de lengua, estamos hablando que son las que Dios da cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo. Y están los géneros de lengua que ya es una variedad de lenguas e idiomas, e intangibles al entendimiento humano, pero que Dios se entiende con lo que hablamos. Además, ser una oración espiritual. ¿A cuánto le ha pasado que cuando están orando, Dios le manda a hablar en lenguas? Una sola. ¿A nadie más le ha pasado hablar en lengua en una oración? Esa oración en lengua trae más poder de lo que usted habla humanamente. Una autoridad más sobre la oración. Además, hermano amado, se entiende de que Dios, lo que hablamos, claramente el Dios entiende lo que una persona está hablando en lengua. Además de ser una oración espiritual impulsada por el Espíritu Santo, el hablar en lengua nos edifica grandemente. ¿Ve que hablar en lengua nos edifica espiritualmente? Y cuando las personas, yo creo, hermano amado, que cuando tienen género de lengua, cuando una persona está predicando, una persona que tiene el don de sabiduría no puede hablar en lengua en plena predicación, porque Dios nos manda a ser ordenados. ¿Sabía eso usted? Menos cuando hay oración. Tengo que decirlo, hermano, pero esta es la palabra de Dios y me gustan las cosas ordenadas a mí. Se imagina, yo estoy predicando sermón y se levanta una persona en la carne y empieza a profetizar. ¿Cómo se vería el culto? Desordenado. Por eso dice la palabra, el que tiene interpretación o tiene el don de lengua, úsela con sabiduría, úsela con prudencia. Usted es dueño de su cuerpo, de sí mismo. Sujétese. Gloria a Dios para siempre. Ahora, si nosotros habláramos en lengua, y si usted no entiende lengua, por ejemplo, una mujer no habla un instrumento de Dios, un hombre de parte de Dios, es levantado por Dios en pleno culto, en plena vigilia, no en una iglesia cualquiera, pongámoslo así, y Dios levanta un instrumento y esa mujer, ese hombre usado en hablar en lengua. Una mujer o un hombre, esos hermanos que no buscan mucho de Dios, ¿entenderán las lenguas? Y como Dios fue tan sabio, ordenó en la Biblia poner el don de interpretación de lenguas. Oiga, esto es tremendo, hermano. Esta palabra yo creo que usted tendría que guardársela. Esto es hermoso, aprender estos temas. Si tenemos el don de hablar en lengua, ¿qué es lo que Dios puso en la Biblia también? La interpretación. Es como que si yo le dijera a usted, my name is Eduardo. ¿Qué es lo que dije? ¿Ah? Mi nombre es Eduardo. Silent, please. Silencio, por favor. Si yo le digo Poñi, ¿qué estamos hablando?
En traducción chilena, eso es interpretar. Porque si yo hablo otro idioma, ¿cómo me va a entender? Si yo le hablo mapuche, aunque sea hablar, usted va a quedar para adentro, pero hermano, no me va a entender nada. Si yo le hablo en inglés, tampoco no me va a entender lo que le dije yo. Pasa lo mismo en el área espiritual. Si Dios dejó el don de lengua, también dejó el don de interpretación de lengua. Es decir, si una hermana es levantada, un instrumento es levantado por hablar en lengua, hermano amado, siempre Dios va a levantar a un hombre, a una mujer que interprete. Se levantó el instrumento y dijo, no sé, una lengua media rara. Y ese interpretador va a decir, así dice el Señor. Y ahí la gente va a entender, esto está diciendo el Señor. Muchas veces pasa, hermanos, que en la iglesia no hay hermanos que busquen la interpretación, no desean el don de lengua, no desean tampoco la interpretación. Ahora, ¿qué pasa si no hay nadie en la iglesia que pueda interpretar una profecía, un don de lengua? Si no hay nadie más. Bueno, esa persona que está hablando en lengua también Dios la puede usar para interpretarla a la misma vez. Usa una sola persona, hablar en lengua y la interpreta. ¿Se ha fijado en eso? Porque Dios sabe que en la iglesia no hay muchos que buscan de Dios y lamentablemente pueden ser dos, una persona que tenga el don de lengua y la interpretación de lengua. Y si no lo tiene, tiene que pedirle a Dios. Busque de Dios, dígale Dios, quiero desarrollar un don, pero no sé cómo lo puedo hacer. Enséñame, guíame por tu presencia, por la oración. Gloria a Dios para siempre. Está buena esta enseñanza, hermano. Esto es la interpretación de lenguas. Diversos géneros de lengua. Estas lenguas como señal que son las que Dios da cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo. Y están los géneros de lengua. Quiere decir que hay distintos géneros de lengua guiados por Dios. Hoy está de moda copiar las lenguas, ¿cierto? Saba y la basaca, Rambo saca la bazuca, corta la rama seca, Susana lava la sábana. Si esto es verdad, hermano, esto, hermano, por eso yo lo predico, porque usted puede ir a una iglesia y la misma lengua usted la va a escuchar en otro lado. Tenga cuidado. Gloria a Dios para siempre. Hay diversidades de géneros de lenguas, pero el Espíritu es uno. El Espíritu Santo es uno, hermano amado. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿qué pasa con esos hermanos que interpretan, tienen el don de interpretación de lengua? ¿Quién tiene ese don de interpretar lenguas? Yo sé quién lo tiene. Debería levantar su mano. No lo estoy mirando. Gloria a Dios por eso. Lo hemos visto, yo a lo largo de la vida lo he experimentado. Puede levantarse hoy ella hace la profecía y uno hace la interpretación. Lo he visto, hermano. Gloria a Dios para siempre. Ahora, en la interpretación de lengua, ¿qué es lo que es ese don de interpretación de lengua? Dios desea que los que hablemos en lengua tengamos el don de interpretarla. O sea, si nuestro pastor hace la interpretación, yo creo que también sabe el don de lenguas. O sea, esto es común. Gloria a Dios para siempre. Dios desea que lo que hablemos en lengua tengamos el don también de interpretarla. Dice en los 1 Corintios 14:3, por lo cual el que habla lenguas extrañas, pida en oración con poder de interpretarla. 1 Corintios 14:3. Si usted habla en lengua y no sabe cómo saber lo que Dios le está hablando, usted pídale en oración: Señor, necesito aprender a interpretarla, lo que tú me estás hablando, o poder interpretarla en la iglesia. Y Dios lo puede hacer. Gloria a Dios por eso. Este don es una especie de entendimiento que se le da al usuario del don para comprender lo que se quiere decir con lenguas. Eso es el don de interpretación, que en ese momento solo Dios está entendiendo. Por eso que está el Espíritu Santo, está el que está hablando en lengua y está el que está interpretando. O sea, deberían sentirse privilegiados aquellos que hablan, interpretan, porque están en comunión con el poder del Espíritu Santo. Y Dios conoce todas esas profecías, lo que se está interpretando a nosotros. Si no tenemos ni uno de estos dones, tenemos que agachar el moño nomás. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Esto nos deja saber que a veces las lenguas tienen un valor profético, pues no solo se ora en lenguas, sino que también son usadas por el Espíritu Santo para entregar
una profecía. En 1 Corintios 14:27 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esta por 2 o a lo más 3. Wow, tremendo. Y por turno. ¿Se imagina una iglesia que se levanta en profecía, uno hablando allá en lengua, otro por allá, otro por acá, y todos así dice el Señor, y tú no sabes a quién va a escuchar? La palabra es bien sabia y nos enseña la prudencia. Si habla alguno, mire, escúchelo bien. Si habla alguno en lengua, esto lo habla el apóstol Pablo. Si habla alguno en lengua, imagínense un hombre, una mujer, no sé. Si habla alguno en lengua extraña, está hablando de las lenguas. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno interprete. Eso lo habla 1 Corintios 14:27. Y ahora, para conclusión de la palabra, lo mucho que estamos viviendo, yo creo en las operaciones que hace Dios. Pero ¿qué pasa, hermano amado? Que como ya estamos viviendo los tiempos caóticos, tiempos últimos, en lo que es la obra del Señor, en lo que es las doctrinas de enseñanza, ya sabemos que Dios va a venir. Pero para eso el diablo se está encargando de levantar falsos maestros, falsos profetas, falsos dones que muchas veces nosotros ni hemos escuchado. Y ahora usted, hermano amado, acá cerca del sur de Chile, hay una iglesia más encima pentecostal que, hermano, tienen atrás, en un mueble, atrasito, tienen la aguja, tienen algodones, tienen parche. Y entonces cuando esos hermanos se levantan según en el espíritu, hermanos van a buscar, y incluso le han puesto sirena, y de allá viene un hermano con camilla a buscar al que está siendo operado según en ellos, en el Espíritu Santo. Son mentiras del diablo. ¿Y se ha fijado usted, hermano, que en otros lados pescan al hombre, pobre hombre, a la mujer que apenas puede doblar la rodilla y la tiran para atrás? Yo no creo eso cuando la empujan para atrás. Yo no creo en eso. A mí parecen, no sé yo. Pero, y la abren a esa persona, le abren la cabeza. Yo no sé de dónde sacarán tanto hilo para poder operar a una persona. De acá empieza el hilo y para acá. Y le abren a la mujer las piernas, le abren las costillas, le abren la cabeza. Y pobre mujer, digo yo, ¿cómo irá a quedar después? Si Dios nos manda a ser ordenados. Es como trabajar con el área de liberación. Usted no puede llegar y gritar y ungir a un endemoniado, no. Tan solo con la presencia de Dios, si usted busca de Dios y tiene el Espíritu Santo, el diablo se puede escapar de esa persona. Gloria a Dios para siempre. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado con lo que está sucediendo ahora. Quiero decir que quiere decir, hermano, no me malinterprete de que yo no creo en las operaciones. Creo que Dios puede hacer cosas. Es que algunos se toman de la Biblia cuando Dios hizo la operación con Adán, cuando sacó a la mujer de la costilla y después la cerró. De eso se toman. Pero acá Pablo está enseñándonos otra cosa. Hay distintos dones, distintas operaciones. Y esto es lo que los hombres no entienden y se toman de la palabra operaciones, que en la iglesia hay que entrar a operar. No, pues hermano. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que escudriñar, si es posible, preguntamos las cosas. Porque Dios nos enseña de distintas áreas a usar la prudencia, a tener temor a los dones de profecía. Cuando Dios habla, hermano amado, tenemos que tener prudencia, respeto al Señor, porque es el mismo Espíritu Santo que está trabajando. Algunos dicen, hermano amado, no sé por qué digo esto, pero algunos dicen, yo no creo. ¿Por qué Dios permite de que una hermana fiel, que esté ahí en las buenas y en las malas, tenga una enfermedad terrible? No creo que Dios pueda hacer milagros. Yo digo lo contrario, Dios puede hacer milagros, pero la diferencia es que falta algo en ese corazón de esa persona. Dios sigue siendo milagro. Dios puede sanar de cáncer, sí, hermano. Puede sacar cáncer. Puede sacar úlceras de las piernas, puede liberar las venas para que la sangre corra. Pero si tu enfermedad no se ha ido es porque algo pasa ahí. Faltará más búsqueda, faltará más lectura, faltará más presencia con el Señor, intimidad en nuestra pieza con el Señor. Estamos equivocados. Dios sigue siendo sanidades, Él sigue sanando hombres, mujeres, sacándoles de los hospitales. Sigue siendo milagro nuestro Dios. Porque Él hace milagros, hace sanidades divinas. Hermano, salva a nuestro Señor Jesucristo, hace muchas cosas.
Pero nos llama a la prudencia el Señor. Como conclusión de la palabra, los dones son dados ¿para qué? ¿Para la edificación de quién? ¿Del hermano? No, para edificación de la iglesia. Y acá volvemos a la doctrina de los cesacionistas. Ellos niegan la continuidad de los dones, pero ellos se lo pierden. Ciertos pastores dicen, por ejemplo, Sugel Michelin, John MacArthur dice que los dones del Espíritu Santo terminaron, están equivocados. Ellos se lo pierden, pero el Espíritu Santo sigue haciendo obra. No, si los pentecostales también estudian teología sistemática, escatología. Y negar, hermano amado, como este hombre sensacionalista, negar que el Espíritu Santo terminó su obra, eso es mentira del diablo. Porque el Espíritu Santo todavía hace cosas dentro de la iglesia, hace cosas dentro de los hospitales. Los dones todavía siguen trabajándose en las iglesias. Las lenguas, las interpretaciones, Dios tiene hombres para levantar dentro de nuestros cultos. Por eso yo no creo en estos hombres, hermano amado. Tengamos cuidado con lo que vemos. Hermano amado, muchos hombres sacan un texto para hacerlo fuera de contexto y hacerlo un pretexto. Yo puedo sacar una doctrina y usted puede entrar a pata pelada, hermano. Pero hay que hablar estos temas. Muchas veces nos van a caer mal. Muchas veces, ¿qué saca de hablar si él no sabe? Nunca estudió, hermano. Lo que uno predica tiene que estudiarlo, tiene que averiguar, tiene que darse el tiempo. Si estar con una vela en el escritorio, tiene que averiguar, pedirle sabiduría, porque usted tiene que pedirle sabiduría al Señor para que entienda los mensajes, la palabra de Dios. ¿Se imagina si viene Guillermo Maldonado, Cash Luna y todos estos hombres de la prosperidad? Usted puede caer también. Hermano Claudio, capaz que se iría incluso de pie y deja el jeep acá afuera para esos pastores. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos amados, con estas lindas, con estos hombres así, los dones espirituales. Los dones son dados para la edificación de la iglesia. Los cesacionistas niegan la continuidad. Ellos dicen que los dones ya no están. Pues el Espíritu Santo jamás ha detenido sus dones. Ellos siguen vigentes, los dones del Espíritu Santo. Es cuestión de pedir y sin duda Él dará. Él comenzará a manifestar esos dones que se han extendido en muchas congregaciones. Dios no quiere que ignoremos el uso de cada don. No, al contrario, Él no quiere eso. Por eso que el capítulo comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere decir el apóstol Pablo, no está diciendo el apóstol Pablo con estas palabras, quiero que ustedes olviden los dones. No, él está usando esta palabra, recuerden de los dones, pero úsenlos con sabiduría. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que dice: no quiero, hermanos, que ignoren. Quiere decir, ustedes pueden tener, pero acuérdense de esto. No ignoren acerca de los dones espirituales. En 1 Corintios 12:31 dice: procurad, pues los dones son más mejores. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos acerca de los dones espirituales, Pablo trata los dones del Espíritu Santo que se dan al cuerpo de Cristo. Los dones no pueden ser para el gentil, para el mundano. Estos dones no pueden ser para ellos. Pablo trata los dones del Espíritu Santo que se dan al cuerpo de Cristo. Esos dones eran partes indispensables de la vida y del ministerio de la iglesia primitiva. Ahora Dios quiere que esos dones continúen. Mire lo que dijo Dios. Dios quiere que esos dones continúen en operación hasta el retorno de Cristo. Con los dones espirituales se propone, número 1, manifestar la gracia, el poder, manifestar el amor del Espíritu entre su pueblo, en sus reuniones públicas, en sus hogares, en sus familias y en sus vidas particulares. Contribuir para que sea eficaz la predicación del Evangelio, al confirmar de manera sobrenatural el mensaje. Satisfacer las necesidades humanas, fortalecer y edificar espiritualmente la iglesia, a los creyentes en el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. El librar la batalla espiritual eficaz contra Satanás, las fuerzas espirituales se incluyen. Y los términos que la Biblia emplea para los dones espirituales se refiere a la manifestación sobrenatural que viene como los dones del Espíritu Santo, operando por medio de los creyentes para el bien de toda la iglesia.
dones o dones de gracia, indica que los dones espirituales incluyen una motivación interna y el poder para realizar un ministerio. Por eso es algo ilógico que un pastor levante una congregación si no tiene don. Y cuando hablamos de manifestación del Espíritu, dones espirituales para los creyentes, hace un comentario sobre los dones espirituales para manifestárselo a la iglesia y compartirlo. Esto quiere decir que si usted, hermano amado, tiene un don, cualquiera el don de la fe, usted tiene que compartir ese don. Muchos dicen que el don de servir también es un don. Bueno, la Biblia me manda acá 9 nomás. Pero también podemos corroborar, porque también Dios, aparte de los dones, nos manda también a amarnos. Pero ¿sabía usted que está también el servir? Es como un parecido a un don, pero no es un don, pero sí es algo que Dios demanda de servir. Esas mujeres que lavan la loza en la iglesia, limpian la cortina, le pasan un pañito a la amplificación, todo eso también hace semejanza a un don. No por desmerecer el servicio, pero también conlleva esto. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿cuántos dones tenemos? 9. ¿Cuántos son? Nómbrela, a ver. Fe. Palabra de sabiduría, número 1. Palabra de ciencia. Palabra de fe. Dones de sanidades. Don de hacer milagros. El don de profecía, cuando Dios habla a su pueblo. El don de discernimiento de espíritus. Discernir los espíritus que andan dentro de la iglesia. Número 8, diversos géneros de lengua. Y número 9, la interpretación de lengua. ¿Cuáles son los dones de poder? Milagro, fe y sanidades. El don de hablar. Palabra de sabiduría. Diversos géneros de lengua. Interpretación de lengua. Dones de revelación. Palabra de ciencia, palabra de profecía y palabra de discernimiento de espíritu. ¿Le quedó claro? Los 9 dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Nos ponemos de pie y le damos gracias, Señor, por esta linda enseñanza, hermano. Que es necesario también enseñarlo muchas veces. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Gracias, Señor amado, por su gran amor, por su fidelidad hacia nuestra vida, hacia nosotros, Dios amado, hacia su pueblo. Le damos gracias, Dios mío, por esta linda enseñanza, un mensaje diferente, Dios amado. Un mensaje que tenemos que aprender en estos tiempos, Dios amado, de enseñanza, de doctrina también, Dios mío, que es necesario cómo poder trabajar estos dones sobre la iglesia. Ayúdanos, Dios mío, a cada día a usar la prudencia, tener, Dios mío, usar la sabiduría ante cualquier cosa. Enséñanos, danos sabiduría de lo alto para entender su palabra. Ayúdanos cada día, Dios amado, a poder escudriñar las escrituras, Dios mío, porque en ella hay vida eterna. En ella, la palabra nos guía por un camino angosto, Dios mío, que nos llevará a la salvación. Oh, con esta iglesia, Dios mío, con el ministerio, junto a los hermanos, en esta hora de la tarde le damos gracias, Dios mío, porque acá se predica su palabra. Dios mío, nos damos el tiempo para todos juntos aprender, Señor amado. Enséñanos a cada uno a poder usar estos dones. El que no tiene, Dios mío, levanta al que lo necesita, Dios mío. El que necesita en él estos dones, Dios mío, dáseselo conforme sea su voluntad. Dios mío, necesitamos hombres con dones dentro de la iglesia para edificar el pueblo, la iglesia de Cristo. Señor amado, muchas gracias por todo lo que tú harás por tu palabra. Gracias por todo lo que usted nos enseña. Gracias por abrir nuestra mente para poder su palabra incrustarla a lo más fondo de nuestro corazón. Que esta palabra quede guardada en mi vida, Dios mío, en la vida de mis hermanos. Que esta palabra de enseñanza haya sido de bendición, Dios amado. Que este mensaje haya sido de bendición para los que nos están viendo en esta tarde. Dios mío, tratamos de hacerlo mejor, pero para ti sea la gloria y honra, Dios mío. Aquí está nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Enséñanos, edúcanos cada día a poder trabajar con prudencia en la obra, para seguir ser ordenado en la obra, Dios mío, para poder dar de testimonio, dar ejemplo en otras iglesias. Ayúdanos, Dios mío, en esta tarde a poder edificarnos uno a uno, Dios mío. Somos un solo cuerpo,
Dios mío, yo necesito de un hermano. Ellos necesitan de mí, Dios mío. No podemos decirle al brazo de al lado, no te necesito, decía tu palabra, si todo el cuerpo se necesita. Hemos sido bautizados, Dios amado, por un solo espíritu, como decía su palabra. Gracias, Señor amado. Pero una de las cosas que te pedimos, Dios amado, de nada nos sirven estos dones si no tenemos amor primeramente, Dios mío. Enséñanos primeramente a amar, Dios mío, a guardar nuestros frutos, Señor, porque nuestro testimonio, Dios amado, está sobre nuestros dones. El testimonio, no el fruto, está sobre todos estos dones, Dios amado. El fruto, el que habla primero. Oh Dios amado, enséñanos cada día por tu palabra. Que este mensaje haya caído en buena tierra y a su tiempo este mensaje de buen fruto, Dios amado, de mantenimiento. Gracias por tu palabra, Dios mío. Queremos que esta bendición, Dios amado, quede en nuestras vidas para siempre. Enséñanos, Dios amado, a poder educarnos y cada día aprender más y más de tu palabra. Dios mío, gracias por todo. En el nombre de nuestro Dios poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. De poderosa palabra que ha hablado. Hemos aprendido de tu palabra, Señor amado, de tu presencia, bendito Dios. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Gloria a Dios para siempre, amén. Gloria a Dios para siempre.